Don Andrés, hola, buenos días. Buenos días. Ahí sí. Gusto saludarlo. Igualmente. ¿Usted está en Temuco o Santiago? Andrés, Yo soy de Talca. Talca, perdón. Talca, sí. En Talca, si no estoy en Talca. ¿Mucho frío por allá? Sí, se estaba poniendo bastante la. Pero en la tarde, noche, en el día hay sol y no está tan mal. Oye, ¿y cómo está la pandemia? Relativamente tranquila hasta donde yo veo, al menos. ¿Cuántos No, contagiados diarios tienen ustedes? Ya bajaron no, de 10, no ¿no? sigo esa cifra, la Mm. verdad. Pues, no. Aquí en Temuco, ayer estábamos con 4. ¿A poco te hubo? Súper bien. Sí, no, sí, Súper bien. menos mal. Sirvió bastante la cuarentena que hubo al principio, entonces. Sí, claro, en Temuco estuvo fea la cosa. Sí, La gente agarró miedo, menos mal. claro, le tomó el peso, a lo mejor no. Cierto, cierto. Falta la AMI nomás, pero Ah, empecemos. Pero que a un mí tenía problemita problemas con con... el computador, se le rompió la pantalla, nos mandó una foto que su computador se rompió la pantalla anoche. Ya, con teléfono nomás. Así que no sé si se va a poder No, conectar. con teléfono anda re bien. Dile que conecte con el teléfono. ¿Está bien? Ya. ¿Parto nomás entonces? Parte nomás. Ya, ok. Vamos a hablar entonces de los ventrículos laterales del cerebro y un poquito de hipocampo, que después también va a haber, lo de mil más adelante, la va a ver seguramente en más profundidad. Muy bien. Dentro de los objetivos para esta presentación está describir la anatomía de los ventrículos laterales del cerebro, su ubicación, los límites que tienen, las relaciones que tienen con las demás estructuras, la parte central, foramen interventricular, el cuerno frontal anterior se puede denominar también, cuerno occipital o posterior y cuerno temporal inferior. Y describir la anatomía de la formación hipocampal, hipocampo, giro dentado y subículo, básicamente. Los ventrículos laterales del cerebro están inmersos, ¿cierto?, en este sistema de difusión del líquido cerebroespinal. Se derivan de las dos vesículas eh, terencefálicas dentro del origen embrionario y van a formar parte de lo que deriva del tubo neural, ¿cierto? Donde van a emitir y van a comunicar el líquido cerebroespinal a través de las distintas cavidades del sistema nervioso central, de los ventrículos laterales, ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y también a través del espacio subaracnoide. De esta forma van a estar distribuidos los ventrículos del cerebro. Básicamente porque se va a formar el líquido cerebroespinal en los plexos coroideos, que van a estar en los ventrículos laterales y que son básicamente una formación de pía madre que al tener estos vasos sanguíneos em, que perfunden, ¿cierto?, este líquido cerebroespinal va a otorgar la, la nutrición también del sistema nervioso en esta zona. Este recambio de líquido cerebroespinal ocurre cada 8 horas. A las 8 horas ya hay un cambio completamente de todo el líquido cerebroespinal que ocupa las cavidades. Ahora, como les dije entonces, los ventrículos básicamente están recubiertos por epéndimo. Sin embargo, se le atribuye a veces a la cavidad del septo pelúcido, que es una cavidad que eh, ocurre antes de nacer en el desarrollo intrauterino y que después de nacer se cierra. Y a veces le denominan quinto ventrículo, lo cual estaría equivocado, ya que no está recubierta por epéndimo y tampoco posee líquido cerebroespinal. Esta cavidad se manifiesta no más allá de los 6 meses de edad y se puede ver en los niños que nacen prematuros. Los niños que nacen
en su tiempo de término no se puede apreciar esta cavidad. Ahora los ventrículos laterales están divididos en varias zonas. Bueno, se comunican con este, que es el tercer ventrículo, ¿cierto? Que está aquí, remarcándolo yo con el lápiz. A través de este foramen interventricular, estos foramen interventricular que van a comunicarse con el tercer ventrículo. Y los ventrículos laterales van a estar divididos en varias zonas. Por delante, por anterior del foramen interventricular va a estar esta prolongación, que es el cuerno anterior del ventrículo lateral, que está marcado en verde. Vamos a tener el cuerpo o parte central del ventrículo lateral. Esta zona en que se va a provocar una unión de los cuernos, tanto anterior como posterior y como inferior, que se denomina trígono o atrio, y el cuerno posterior occipital, que está marcado en azul, y el cuerno inferior o temporal, que está marcado en morado. Esas son las distintas divisiones que tienen los ventrículos laterales. En la visión superior también vamos a poder ver las distintas zonas, que son, como les dije, el cuerno anterior, la parte central del cuerpo, el trígono, el cuerno posterior y el cuerno inferior. Y aquí se puede ver una visión tridimensional, los forámenes interventriculares que van a estar comunicándose con el tercer ventrículo que está ahí. Si nosotros vamos viendo los límites que van teniendo los distintos cuernos de los ventrículos laterales, vamos a ver que el cuerno anterior va a tener como límite superior el cuerpo calloso. Está marcado en esta zona. El cuerpo calloso. Su límite medial va a ser el septo pelúcido y su límite lateral va a ser la cabeza del núcleo caudado, que va a estar formando un bulto. Aquí en una visión un poquito más posterior vamos a ver también los foramen interventricular y el tercer ventrículo, en el que se mantienen todavía las distintas paredes y se ve la cabeza del núcleo caudado abultando. Ahora, en la zona del cuerpo de los ventrículos laterales, que está ubicado por detrás del foramen interventricular, va a presentar un techo que aún va a estar representado por el cuerpo calloso, en esta zona, una parte medial que aún va a estar representada por el septo pelúcido, y ya se va a empezar a ver más el cuerpo del fornix, que va a estar acá. En el piso, algo importante, que en el piso vamos a ver ya lo que es la superficie dorsal del tálamo, que va a estar formando un ángulo con la cabeza del núcleo caudado, en esa zona, que lo vamos a observar en un esquema de Netter. Este ángulo, ¿cierto?, que se forma entre lo que es la cabeza del núcleo caudado y la superficie dorsal del tálamo. En primer lugar, podemos ver en esta zona un engrosamiento de péndimo que se denomina lámina fixa, por eso lo puse en esta zona. Se puede ver entre lo que es el núcleo caudado y el tálamo. Y bajo este engrosamiento de péndimo, que es la lámina fixa, se encuentra un cordón que corresponde a un paquete de fibras que se denomina estría terminal. Se puede ver aquí, lo voy a demarcar con el lápiz, se ve mejor, en que este es un paquete de fibras que van a descender hasta el complejo amigdaliano, siguiendo la dirección del núcleo caudado. ¿Se acuerdan que en el seminario anterior vimos que la cola del núcleo caudado estaba en relación con el cuerpo amigdaliano? La otra estructura que veremos, ¿cierto?, son la vena terminal, que es parte de esta que está aquí, que es parte de la vena tálamo isquiana superior, y también la vena
la vena cerebral interna. Y en esta zona también vamos a encontrar el plexo coroideo, como lo podemos ver en esta imagen. Luego vamos a ver lo que es el cuerno inferior temporal y ahí vamos a hablar un poco del hipocampo. Vamos a encontrar el cuerno posterior, que va a estar delimitado por varias estructuras. Primero que todo va a estar delimitado en el techo por lo que es el esplenio del, del cuerpo calloso. También vamos a encontrar un techo que va a estar conformado por lo que es el tapetum, que va a estar en esta zona lateral, todas las fibras que componen el tapetum, y va a tener un límite también que va a estar en relación con el surco calcarino. En esta zona que más posterior se puede ver que el surco calcarino se profundiza a tal nivel que su sustancia gris queda formando parte de lo que es el piso del cuerno posterior del ventrículo lateral. Ahora vamos a ver lo que es el cuerno inferior. Básicamente aquí hay un corte de altura del mesencéfalo, que podemos ver el cuerpo amigdaliano, y además podemos ver esta prolongación del ventrículo lateral que es el cuerno inferior. Y en relación al cuerno inferior vamos a encontrar el hipocampo. El hipocampo, que es este pliegue de corteza cerebral, que es denomina arquicórtex, que es la corteza, podríamos decir, más rudimental del cerebro, del telencéfalo. Y vamos a poder ver también en un corte ya coronal, vamos a poder observar esta especie, ¿cierto?, de plegamiento que tiene la corteza cerebral que le da forma de un caballito de mar, ¿cierto? Que por esa razón se denomina hipocampo. Vamos a ir describiendo cada una de las zonas también de lo que es el hipocampo. El piso del cuerno inferior, ¿cierto?, que va a tener una eminencia colateral, y vamos a tener también que esta eminencia colateral es una protuberancia generada por la invaginación de la corteza, y el hipocampo, que va a estar terminando en esta forma como de garra, ¿cierto?, que es el pie del hipocampo, pez del hipocampo. Aparte de eso vamos a tener la fimbria del hipocampo, que es esta lámina que se encuentra en esta zona, que va a estar prolongándose hacia lo que son los pilares del fornix, o fibras postcomisurales, como ya no había dicho Aim. De esa forma se ve lo que es el piso del cuerno inferior. El hipocampo, ¿cierto?, que va a estar en esta zona, va a estar conformado por lo que es el hipocampo propiamente tal, lo vamos a ir viendo más adelante. El subículo, que en lo que significa el subículo es un apoyo, es lo que dicta su nombre. Y también vamos a encontrar, no funciona mucho esto, el giro dentado, que va a estar en esta zona. El giro dentado, que se denomina así por la forma, por las indentaciones que tiene hacia su superficie medial. Vamos a encontrar, es cierto, que podemos ver en la superficie inferior, vamos a poder ver lo que es la fimbria del hipocampo, y esta zona que se ve aquí, que es el giro dentado. Y en relación a todo esto está el giro parahipocampal, que ya lo habíamos visto, ¿cierto?, en la configuración externa del cerebro. Vamos a ir viendo por qué se produce esto.
¿Por qué tiene esta forma? Se debe a los plegamientos en los que incurre la corteza en su desarrollo. Vamos a ver, ¿cierto?, que el área roja corresponde al giro dentado, el área verde al hipocampo, el azul al subículo y el amarillo está delimitando el giro parahipocampal. Entonces realiza dos curvaturas y le da esta forma de S que es característica, y luego termina apoyándose en esta misma forma. Y después se puede ver como lo vemos en esta imagen, que es ya cuando el desarrollo está completo. Se me volvió loco. Ya. Eso es lo que genera entonces que el subvínculo quede en relación con el giro parahipocampal, todo lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris del giro dentado, que en relación a lo que es la sustancia gris del subvínculo. Es por eso que se da esta formación que es bastante particular de lo que es el hipocampo. Y vamos a encontrar que el hipocampo va a tener algunos límites. Superiormente va a estar por la cola del núcleo caudado, ¿cierto?, delimitado, por el tracto óptico. Y vamos a ver, ¿cierto?, que en esta zona también se puede observar lo que es la fimbria, que ya la habíamos mencionado en una visión distinta. Ahora, en esta zona va a estar recubierto por una sustancia blanca que es bastante llamativa, que es más amarilla, que se denomina el albio del hipocampo. Aquí se puede ver mejor en esta visión lo que le había mencionado en la vez anterior. El giro dentado en esta zona, la fimbria del hipocampo, que se continúa con los pilares del córtex, y la imaginación que corresponde al pie del hipocampo. La corteza hipocampal va a tener una distribución que es distinta a la neocorteza. Va a ser más básica, como ya lo habíamos visto en lo que era la arquitectura de la corteza cerebral, que va a tener solamente 3 estratos. Básicamente, ya que hay distintas áreas dentro de la misma corteza hipocampal que van a tener también distintas distribuciones de lo que es las distintas capas de la corteza. Va a tener un estrato polimorfo en esta zona basal. A ver si puedo borrar esto. Está mal dibujado. Ahí está. Un estrato polimorfo. Un estrato piramidal y un estrato molecular. Esas son las distintas divisiones que tiene la corteza hipocampal. El estrato polimorfo es la zona más superficial y está constituido por neuronas intrínsecas, pues sus axones no salen del hipocampo, en este caso. Tiene neuronas de distintas formas y tamaños, por eso se denomina estrato polimorfo.
y liberan básicamente ácido gamma-aminobutírico. El estrato piramidal está constituido por células piramidales grandes y pequeñas. Y de acuerdo al tamaño de las neuronas piramidales, existe un estrato denso, que es el más superior, de neuronas piramidales de pequeño tamaño, y un estrato menos denso que está ubicado a un nivel más abajo. Solamente mencionar eso, el estrato molecular también, que tiene neuronas básicamente de tipo granular. Es la diferencia entre las tres capas de la corteza hipocampal. En esta zona entonces podemos ver un corte histológico de lo que es el hipocampo, ¿cierto? Con el subículo, el giro dentado también, en esta zona. Y vamos a poder apreciarlo. Se verían, si lo pudiera ver más cerca, los distintos estratos que tiene la corteza hipocampal. Ahora, tiene distintas áreas la corteza hipocampal, que yo creo que Remy, cuando lo tenga que ver, va a ser bastante más profundo en cuanto a lo que es, la distinta distribución de estas zonas y además las conexiones que existen. Las zonas básicamente están compuestas por esta nomenclatura CA1, CA2, CA3 y CA4. El área que tiene mayor tamaño es la área CA1, que particularmente sensible a la hipoxia. Es un área en que cualquier falta de irrigación, ¿cierto? De las distintas arterias que nutren esa zona va a ser bastante perjudicial. Sabemos que el hipocampo tiene una función principalmente en cuanto a la memoria y la memoria a corto plazo. Y nos va a generar un gran problema si es que tenemos ese problema en esa zona. La corteza, ¿cierto? Tenemos también la CA2 y CA3, que van a estar más en relación, van a ser un poco más resistentes a lo que es la hipoxia, a la hipoxia que se pueda producir. Lo último es la corteza CA4, que no está marcada aquí, pero está cercana a lo que es el giro dentado. Y lo vamos a poder observar después, más adelante. Entonces, sabiendo que hay estas cuatro distintas divisiones de lo que es la corteza cerebral, la corteza hipocampal, vamos a tener una división que no solamente es arbitraria, sino que va a estar determinada por las distintas capas celulares. La corteza CA2, por ejemplo, va a presentar dos capas celulares. La corteza CA4 no va a presentar ninguna división en cuanto a la organización celular. Entonces, estas distintas capas del hipocampo van a tener esa distinta distribución de acuerdo a su estructura de la corteza cerebral, de la corteza hipocampal. La enfermedad del Alzheimer, que estaría relacionada con una atrofia, ¿cierto?, de áreas, de distintas áreas del cerebro, no solamente del hipocampo. Pero la nombramos acá y la exponemos porque, como sabemos, una de las deficiencias más características del Alzheimer es una pérdida de memoria. Vamos a tener, ¿cierto?, un deterioro de lo que es la habilidad de lenguaje, denominación,
la persona va a tener dificultades para poder nombrar los distintos objetos y va a tender a nombrarlos de acuerdo a sus características. Va a tener dificultades en su orientación y también dificultades en el juicio. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, sabemos que el Alzheimer, esta enfermedad tiene su principal factor de riesgo en la edad. Entonces, es por la atrofia que va ocurriendo en estas neuronas, sobre todo en el hipocampo, que tiene una gran capacidad de plasticidad, y a medida que van perdiendo esa plasticidad que tiene el hipocampo, la persona va a ir perdiendo esa memoria, y van a ser necesarios un tratamiento con el neurotransmisor de acetilcolina, que lo que va a hacer es reactivar un poco todo lo que es este sistema de la corteza cerebral. Eso sería a grandes rasgos la presentación. Lamento si no pude como hablar mucho, la verdad no me siento muy bien, estoy un poco mareado. Pero, Está bien, Marco. uh-huh. Muy bien. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Ahí entró Andy. Acá estamos. Hola, doctor. No, sí, había entrado, alcancé, pero justo cuando Marco estaba iniciando su... Ya, qué su bueno. presentación. ¿Estás con tu celular? Sí. No, se te ve bastante bien. A mí, se te ve bien y se te escucha bien. Muchas Así que tranquila nomás. Puedes desarrollar perfectamente tus tareas. Bueno, entiendo, Marco, tu condición física, porque estamos en la época de los resfríos. Te felicito, está siempre con muy buenas imágenes tu presentación, y yo simplemente voy a corroborar o dar algunos sinónimos, porque pues, expusiste claramente ventrículo y, bueno, viste sobre todo la estructura del hipocampo, y entiendo que después vamos a tener una sesión o una clase o un seminario especial de hipocampo. Entonces, con lo que hiciste, está súper bien. Bueno, tú hablaste de la eminencia colateral. Bueno, es importante señalar que todos estos sobrerelieves, estas eminencias como el hipocampo, la eminencia colateral, se producen durante el desarrollo embrionario porque hay una invaginación en el caso del hipocampo de tejido de arquicorteza, y la eminencia colateral está producida por la presencia del surco colateral, que también, al igual que el hipocampo, que el surco del hipocampo empuja para arriba, hacia el piso. Son como mesetas que aparecen. El subículo es importante recalcar que es una zona de transición, que es el lecho del hipocampo, ubicado en el giro temporal superior, y que es una zona de transición entre con arquicorteza y neocorteza. Por si acaso, históricamente el giro dentado también se le llamaba cuerpo abollonado, sobre todo cuando se ocupan textos clásicos como el Textil Atelier, que es un texto que no podemos dejar de lado. Es súper importante que ustedes lo asocien con el giro dentado con cuerpo abollonado, y la fimbria con el giro franjeado, se llamaba antes. Franjeado. También que recalcar que la cola del caudado, como da la vuelta, importante la ubicación tridimensional, forma parte del techo del cuerno inferior, junto con la parte de la vía óptica, el tracto genículo calcarino. También cuando hablas de los estratos, ¿cierto? Tú hablas del estrato polimorfo, ¿cierto? Que también Sí. se llama estrato oriens. Oriens. No te olvides. También me parece muy bien la división que haces del estrato piramidal,
Y fíjate que el estrato piramidal es súper importante recordar que sus axones se van condensando y van a formar el alveo, pues, que se continúa con la fimbria. Entonces, no se olviden ustedes que el estrato piramidal es el que está respondiendo frente a los estímulos que están llegando al hipocampo. También hablabas tú que el hipocampo está hablando de CA1, CA2, CA3. El hipocampo también se le llama cuerno de amón. Ah, claro. Arancio lo llamó hipocampo, pero posteriormente otros investigadores le llaman pez hipocampus y el otro lo llamó cuerno de amón. Y justamente los patólogos usan ese término, ¿eh? Y por eso le pusieron CA1, cuerno de amón 1, CA2, cuerno de amón 2, CA3, cuerno de amón 3, que son las zonas que ellos van distinguiendo de acuerdo a la citoarquitectura y ordenamiento de células piramidales principalmente, y también de las otras que constituyen los otros estados, principalmente las piramidales. De tal manera que es importante, ahí está, muy bien, ahí están los tres estratos, arquicorteza. Y desde el punto de vista funcional, obviamente, el hipocampo pertenece al sistema límbico, pertenece al circuito de las emociones, y el hipocampo tiene conexiones aferentes y eferentes, recibe conexiones aferentes del córtex cerebral, y también el hipocampo tiene funciones, y esto hay que especificarlo, una función de control de memoria, de aprendizaje y memoria, porque la memoria a corto plazo se recibe principalmente a nivel de hipocampo. Y también el otro punto que tú lo dijiste de orientación tridimensional, o sea, de GPS. Precisamente el premio Nobel de Medicina, me parece el año 2015, expuso y demostró en ratones y posteriormente en humanos la función del hipocampo, que es la ubicación espacial. Por eso que las personas que tienen estas demencias, tú sabes que las demencias pueden ser diferentes tipos, demencia vascular, y un tipo de demencia es el Alzheimer, que el Alzheimer es una enfermedad, como tú muy bien dijiste, típico del envejecimiento, que se produce por atrofia del hipocampo, y que precisamente tú puedes prevenir el Alzheimer, sobre todo en personas de edad, con la estimulación intelectual y física. Hay que recordar que las personas mayores que mantienen sus condiciones intelectuales precisamente es porque a nivel del hipocampo hay una activa, ¿cómo le podemos llamar? Generación neuronal. Fíjense que don Santiago Ramón y Cajal, cuando planteó su teoría neuronal, uno de los postulados que planteó es que la neurona, una vez que obtenía su desarrollo definitivo, no tenía posibilidades de multiplicarse. Pero se ha demostrado, y la Organización Mundial de la Salud ya a partir del año 1982 demostró el concepto de neuroplasticidad, que entre otras cosas, ya lo planteé en otra ocasión, es la capacidad de formar nuevas sinapsis, ¿cierto? El sistema sináptico no es rígido, sino que está constantemente está reconectándose, donde las células de glía, hay unas células de glía, la microglia ocupan un rol súper importante en guiar las nuevas conexiones, para guiar las neuronas, no solo en estado embrionario, en niños, sino también en adultos. Y entonces, nosotros tenemos capacidad de aumentar nuestro patrimonio neuronal a nivel de hipocampo ahora en adultos, ¿eh? Entonces, existe, y también hay otras zonas del organismo, del cerebro, por ejemplo, en el bulbo olfatorio también hay una gran multiplicación celular en estado adulto, ¿eh? Y no sé por qué el virus, ¿cierto? Este virus que está tan de moda, este coronavirus, cuando produce anosmia, es decir,
impide la olfacción, o sea, porque las personas, uno de los síntomas de la infección con este virus es precisamente que tú empiezas a quedar sin olfato y sin gusto. Y se está asociando que el virus se ubica precisamente a nivel del bulbo olfatorio. Entonces uno de los síntomas cuando empecemos a perder el sentido del gusto y el olfato de los alimentos hay que preocuparse. Entonces, hay zonas en donde precisamente hay gran proliferación neuronal producto del estímulo y uno es el hipocampo. Obviamente que en el Alzheimer hay una atrofia, hay una pérdida de la memoria a corto plazo porque el hipocampo es básico para los fenómenos de memoria y aprendizaje, porque el hipocampo tiene la capacidad de recibir estímulos, transformar estas señales, encriptarlas, enviarlas y depositarlas en la memoria a largo plazo, que está ubicada principalmente en la área de asociación del córtex cerebral. Entonces, el hipocampo, obviamente, una persona que pierde las funciones hipocampales por lesión, por atrofia senil, te está preguntando cada 5 minutos, te está preguntando las mismas cosas, se olvida. Seguramente ustedes lo han visto en adultos mayores. Pero fíjense que hay también estudios demostrados por psiquiatras que el estrés, que entre otras cosas libera cortisol, produce también pérdidas de memoria a nivel de hipocampo. O sea, la persona sometida a estrés también puede tener problemas de memoria. Dicho en sus palabras. Entonces hay que cuidar la salud mental, porque si no, como como son las neuronas, son las células más diferenciadas del organismo, de gran actividad, si uno no las mantiene en actividad, obviamente, se van a ir atrofiando. Y no solamente la actividad intelectual, la actividad física. Se ha demostrado también que el ejercicio físico ayuda a la proliferación neuronal. Alguien me podrá decir, oiga, el profe, ¿significa que los que hacen ejercicio pueden ser más inteligentes? No sé. Pero la salud mental se mantiene también con el ejercicio físico. Porque el ejercicio físico mejora la irrigación, mejora los aportes nutricios y se activa todos los neurotransmisores que son, digamos, estimulantes a nivel de sinapsis en el córtex cerebral. Y también tú hablabas del cuerno de Mont, CA1, CA2, CA3, tú hablaste que el cuerno de Mont 3 era muy, dijiste, CA3 o CA1, era muy sensible a la hipoxia celular. Sí, el CA1. CA1, está correcto. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que las personas que tienen aterosclerosis, cuando sus arterias comienzan a engrosarse sus paredes por los depósitos de colesterol, los ateromas, entonces empieza a circular menos sangre. El circular menos sangre, obviamente el aporte nutricio hacia el córtex cerebral es menor. Y por eso que también hay lesiones, ¿cierto? Hay demencias de tipo vascular. Ahora, el Alzheimer mismo parece ser que se inhiben las sinapsis principalmente entre neuronas piramidales porque se acumula un desecho metabólico que es la sustancia amiloide. Y al acumularse este desecho metabólico por problemas enzimáticos a nivel neuronal, del metabolismo neuronal, obviamente las sinapsis entre las células piramidales, que ocupan un rol importantísimo en la respuesta donde participa el hipocampo, va a perderse esa función. Seguramente, Andrés, ¿a ti te toca hipocampo, Andrés? Plasticidad neuronal. A mí. Ah, A mí. A mí. ya, toca ese tema también, ¿eh? Fíjate, yo quiero que ahí hagas una fiel descripción de los estratos, de las conexiones
de las vías aferentes y eferentes, sobre todo las vías aferentes que vienen del córtex cerebral y las eferentes que tienen que ver con la acción inhibitoria que cumple el hipocampo en algunas funciones, y sobre todo la participación en respuestas de tipo neurovegetativo, porque no, recuerda que el hipocampo está unido con el hipotálamo a través del fornix, con los núcleos mamilares. Por lo tanto, el hipocampo también va a participar en el circuito de las emociones, el circuito papel, y va a participar en muchas funciones neurovegetativas como respuesta a las emociones. Eso también toca ¿ya? Bueno, no quito más tiempo porque ahora viene la parte siguiente, que es a mí me parece, que tiene, no, diencéfalo, sí, a mí eres tú, ¿cierto? No, soy yo. Ignacio. Sí. Ah, pues Ignacio, ¿por qué ahí se La me- otra semana me toca a mi doctor. leí mal en mi listado? Ya, perfecto, no importa. Muy bien, los dejo entonces Voy a para dejar la segunda parte. Ahí está, el doctor Enrique va a estar ahí atento para después hacer los comentarios. Hola, Jorge. Ya, yo voy a mutearme y voy a seguir participando, pero en segundo. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ya, súper. A ver, esto. Y vamos a... Ya. Bien, ahí sí. Ya, vamos a partir. Hoy día vamos a hablar lo que corresponde del diencéfalo. Y bueno, primero que todo, tenemos acá nuestra imagen a mano derecha, subrayado en azul, lo que sería la región del diencéfalo. Para tener una primera aproximación, vamos a ver que está en relación, por ejemplo, con lo que es el tronco, que se revisó en sesiones pasadas, con el telencéfalo. Y vamos a proseguir ahora describiendo los objetivos. Dentro de los objetivos que también tiene la presentación, primero es conocer las paredes del tercer ventrículo. Vamos a revisar las partes del diencéfalo. Vamos a ver que el diencéfalo está formado por un tálamo, un hipotálamo, un epitálamo, un metatálamo y un subtálamo, y correlación morfofuncional, especialmente del hipotálamo, con la hipófisis, que sería tema de otros seminarios, pero vamos a revisar cómo se están relacionados morfofuncionalmente. Bueno, primero que todo vamos a hacer una revisión embriológica. Recordar que el diencéfalo proviene de una vesícula primaria junto al telencéfalo, que es el prosencéfalo, ¿ya? Esta alrededor de la tercera semana ya se van a diferenciar en vesículas secundarias, que está en amarillo es el diencéfalo y en rosado el telencéfalo. Estas van a ir creciendo y se puede observar como el telencéfalo va a ir ocultando esta estructura que es el diencéfalo con el progreso del desarrollo embrionario. Acá se puede ver cómo hay una prolongación ocular de parte del diencéfalo hasta que finalmente ya tenemos la estructura definitiva cerebral, que sería el diencéfalo prácticamente al interior de los lóbulos del telencéfalo, estando superior a lo que es el tronco, específicamente al mesencéfalo, ¿ya? Es importante recordar que este desarrollo va a ir acompañado de un lumen, que como hemos mencionado en otras presentaciones, las cuales va a derivar estructuras como, por ejemplo, el tercer ventrículo. Ya el tercer ventrículo va a estar en relación prácticamente con todo lo que va a ser el del diencéfalo, por lo cual es muy importante entenderlo primero para seguir hablando. Acá otro esquema, en el cual se puede observar cómo va desarrollándose los hemisferios cerebrales, cómo van creciendo, está el bulbo olfatorio, y estructura importante, por ejemplo acá el surco hipotalámico, que está marcando una estructura que va a dividir lo que es el tálamo del hipotálamo, ¿ya?
Y ya esta primera foto, por origen biológico, podemos ver que el tálamo tiene una posición más superior que lo que va a ser el hipotálamo, ¿ya? Y otras estructuras que van a derivar. Por ejemplo, vamos a tener el quiasma óptico, vamos a tener el cuerpo mamilar, la epífisis o glándula pineal, ¿ya? La comisura avenular o el trígono, que vamos a ir revisando a medida que avanza la presentación. A modo de resumen, está este esquema donde nos comenta que a la tercera semana tenemos este tubo neural, que a la cuarta semana ya está el prosencéfalo, a la quinta ya están las vesículas secundarias, y a la sexta ya estarían las estructuras derivadas del diencéfalo ya en formación. Entonces, como había comentado al principio, el diencéfalo va a ser una región ya de lo que es el cerebro del encéfalo, y va a estar formado principalmente por un tálamo, la región más superior, un metatálamo, ¿ya? Que va a ser prácticamente una parte del tálamo, y vamos a revisar que va a ser específicamente la región posterior, la que en este corte no se alcanza a ver, pero que están relacionadas a dos estructuras que ya se han revisado en otros seminarios, por ejemplo, lo que son los cuerpos geniculados, laterales y mediales. Tenemos el hipotálamo, que está inferior a este surco hipotalámico, ¿ya? Con esta prolongación que vamos a revisar. El epitálamo, relacionado a esta glándula, que va a ser la glándula pineal, o la epífisis también llama, y el subtálamo, el cual está en una posición que es más pequeño y una posición más medial respecto al hipotálamo. En este corte sagital, con la visión lateral, podemos observar un gran número de estructuras que hemos mencionado hasta ahora. Por ejemplo, acá tenemos esta estructura que une los tálamos, ¿ya? La adhesión intertalámica. Se puede observar el surco, la glándula pineal. Acá tenemos la comisura avenular, ya otra estructura que no serían parte del diencéfalo, como la comisura posterior, la comisura anterior o la lámina terminal. Tenemos acá el quiasma óptico, el cuerpo mamilar, ¿ya? Que esas sí pertenecen a las últimas que mencioné. Y falta de otras muchas por mencionar. Se puede observar el acueducto mesencefálico, que va a estar en relación hacia inferior con el cuarto ventrículo. Y mencionar también el foramen interventricular, que va a estar en relación con las estructuras que habló Marco recién, que son los ventrículos laterales. Ya, primero que todo, como le había mencionado, hay que hablar del tercer ventrículo, y es nuestra primera estructura que vamos a hablar. Es importante entender que el tercer ventrículo va a ser una estructura impar que está ubicado en la línea mediana del cuerpo, ya a nivel del cerebro. Esta va a tener dos comunicaciones, las cuales mencioné, que van a ser los forámenes interventriculares, que se pueden observar en esta foto de Prometheus y en la otra foto de la derecha de Nether, y va a tener una comunicación inferior, posterior inferior, a través del acueducto mesencefálico con el cuarto ventrículo, que acá se puede observar, ¿ya? Esto está en relación a prácticamente todo el diencéfalo, y con hartas estructuras. Se puede observar que este tercer ventrículo es penetrado, ¿ya? Por lo que es la adhesión intertalámica, que va a unir los tálamos de ambos hemisferios. Esta foto de Prometheus se puede observar lo que es el tercer ventrículo. Es importante que se van a formar unos recesos, ya en relación a una estructura, y por lo cual también llevan ese nombre. Vamos a tener que va a haber un receso óptico, un receso en relación a lo que es el quiasma óptico, un receso ifundibular respecto al ifundíbulo, que va a estar comunicado con la neurohipófisis o hipófisis posterior. Vamos a tener un receso pineal en relación a esta glándula que había mencionado anteriormente, y uno suprapineal en relación superior a esta glándula. Es importante también mencionar las relaciones que tiene y las paredes que tiene este ventrículo. Tenemos que las paredes hacia lateral va a estar directamente con el tálamo, ¿ya? En la posición más superior, con esta estructura talámica, que va a ser también penetrada por esta adhesión que les comentaba anteriormente, ¿ya? El techo va a tener una forma triangular y va a presentar tejido coroideo,
que ya hemos mencionado en otros seminarios, que va a ser su principal función es la secreción de líquido cerebroespinal, ¿ya? Vamos a también tener relaciones posteriores y anteros inferiores y pósteros inferiores, ¿ya? Vamos a tener que va a estar en relación, por ejemplo, con la comisura anterior, va a estar con la lámina terminal, quiasma óptico, va a estar con el infundíbulo, con el tuber cinerum. También va a ver que por posterior va a estar en relación a lo que hace la comisura venular, ya la glándula pineal, la comisura posterior, que acá estoy marcando, y ya con las comunicaciones inferiores que va a ser con el acueducto, que ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones. Ya viendo y entendiendo cómo va a estar este tercer ventrículo en relación prácticamente a lo que va a ser el diencéfalo, vamos a empezar a hablar de las estructuras diencefálicas. Y la primera que vamos a hablar va a ser el tálamo, ¿ya? El tálamo va a estar en relación a la pared lateral del tercer ventrículo más látero superior, ¿ya? Importante saber del tálamo que va a ser una región con una función principalmente sensitiva, que su información no va a cruzar de un lado al lado contralateral, sino que van a ser siempre ipsilaterales. Es una característica muy importante del tálamo y vamos a seguir hablando de sus funciones más adelante. Pero ahora vamos a recalcar sus límites y sus relaciones. El tálamo va a presentar paredes y la pared medial va a estar en relación al tercer ventrículo, ¿ya? Vamos a tener va a tener una pared lateral en relación a la cápsula interna, la cual la va a separar con esta estructura, que son los núcleos basales, que ya lo revisamos en seminarios pasados. Vamos a tener también relaciones hacia superior, que va a estar con el piso de los ventrículos laterales, y vamos a tener relaciones anteriores y posteriores, ¿ya? La relación anterior va a estar principalmente con los forámenes interventriculares, que va a comunicar con esta estructura, que va a ser una estructura que acá no se alcanza a proyectar, pero en esta imagen de la derecha sí, que va a ser los ventrículos, y una región posterior que va a ser el púlvina, ¿ya? Que va a ser la región posterior. Viendo ya las relaciones que tiene y los límites que tiene el tálamo, hay que recalcar algo. El tálamo no es una estructura simétrica, el tálamo va a ser una estructura asimétrica, ya que de la forma que si lo viéramos de una corte axial, o desde arriba hacia abajo, vamos a observar que esta tiene una posición diagonal, ya los hemisferios talámicos. Podemos observar que el tálamo, su superficie más anteriores, están más próximas que las posteriores. Entonces, si quisiéramos hacer un corte longitudinal, ¿ya? Su eje para ver su eje longitudinal, este no sería antero-posterior estricto, sino sería con una dirección hacia lateral más oblicuo, ¿ya? Por eso no es una estructura simétrica 100%. Si lo viéramos acá, habría que hacer un corte que tomara una dirección más o menos así, ya que sus extremos anteriores están más juntos que los posteriores. Ya. Acá, para recalcando y revisar un poco más de las estructuras que hemos mencionado, tomar en cuenta que la pared medial del tálamo va a estar en relación al tercer ventrículo, las paredes laterales van a estar en relación a la cápsula interna, a fibras de la cápsula interna, y va a tener una relación también con el núcleo caudado, ¿ya? Lo cual ya lo mencionó un poco Marco, y que va a estar en relación a un surco que se llama surco tálamo estriado, por estructuras que son de la lámina asfixia, que se mencionó que principalmente son la vena terminal y la estría terminal, que van a separar estas dos estructuras. Aclarar a un punto acá. El núcleo caudado está separado del tálamo por el surco tálamo estriado, que está compuesto de estas dos estructuras, la vena terminal y la estría terminal. Y sobre esta estructura va a haber una lámina de sustancia gris, ¿ya? Que es la lámina asfixia, la cual comentó Marco anteriormente, ¿ya? El tálamo internamente, ya revisamos sus relaciones exteriores, vamos a revisar ahora su configuración más interna.
va a estar dividido por una lámina medular interna. ¿Ya? Va a presentar esta lámina medular interna, que va a tener una dirección antero-posterior, y la cual desde posterior, cuando vaya avanzando, va a bifurcarse y va a tener una forma de Y, donde va a dividir el tálamo en un grupo anterior, un grupo medial y un grupo lateral. ¿Ya? Acá se puede observar cómo esta lámina medular interna va a dividir el tálamo en un grupo medial, núcleos mediales también se denominan, y núcleos o grupos laterales. Otra lámina que no está acá representada, pero es importante mencionar, es la lámina medular externa. Si existe la interna, también está la externa. Y esta va a dividir principalmente el tálamo de esta estructura, que es el núcleo reticular. ¿Ya? Esa va a ser la principal función o que va a tener la lámina medular externa. Es importante que el tálamo va a ser una estructura que va a presentar un gran número de núcleos, que los vamos a ir viendo, pero acá para hacerse una idea, también hay núcleos que van a estar adentro de la lámina medular interna, ya que va a ser el grupo intralaminar. En esta otra imagen se puede observar ya las subdivisiones que tienen estos grupos. Y se puede ver cómo ya la región, por ejemplo, la región lateral, acá la están dividiendo, vamos a tener núcleos lateros dorsales, lateros posteriores, relación de anterior a posterior, también de ventral a posterior, acá se puede observar como el ventral anterior, el ventral lateral, vamos a tener el núcleo ventral posterior lateral. Hay otro núcleo muy importante, ¿ya? Que por ejemplo el ventral posterior medial, que va a tener relación, por ejemplo, con lo que son las vías del lemnisco trigeminal, y ya lo que sería la región posterior, que va a ser el pulvinar. Acá se marca estas dos estructuras, que son los núcleos geniculados laterales y mediales, pero que estas ya entran en la clasificación del metatálamo. ¿Ya? No son del tálamo, sino son del metatálamo. Internamente, a través de un corte, yo les había mencionado que tiene el tálamo un gran número de estructuras, ¿ya? Y más que estructuras, núcleos, en relación a sus regiones laterales, mediales, anteriores, internas, y también va a tener en la región mediana. Va a presentar un núcleo mediano, va a tener un núcleo en la región, el grupo medial, ¿ya? Medio dorsal, medial, el centro mediano. Vamos a tener intralaminares, los núcleos laterales que les había comentado anteriormente, y el núcleo reticular. ¿Cuál es la importancia de estos núcleos? Van a ser las funciones que tienen, ¿ya? Por ejemplo, lo que son de la región anterior está en estrecha relación con lo que es la memoria reciente y las emociones. Lo que son el grupo medial, que acá estoy marcando, va a presentar fibras que van a conectar precisamente con la corteza prefrontal e hipotálamo. Lo que va a ser el grupo lateral va a tener una función precisamente motora, ¿ya? O sea, va a tener muchas eferencias motoras. La región de la corteza motora primaria, ¿ya? Precisamente información estereoceptiva y propioceptiva. Ya lo que serían, por ejemplo, los núcleos medianos tienen una función más inespecífica, ya en relación con el arquitálamo y junto, por ejemplo, a los que están en los núcleos intralaminares. El tálamo, les había mencionado que tiene una función precisamente sensitiva, esencialmente. Y esta se puede clasificar en dos grupos, ¿ya? Una función discriminativa, que va a ser sensibilidad discriminativa a través del audio, la visión, el tacto, la percepción, que son los núcleos que le había comentado anteriormente, y una función afectiva, ¿ya? Por los núcleos dorsomedianos, ¿ya? El núcleos anteriores, en amarillo, y los núcleos reticulares. En este esquema se puede ver cómo se ha graficado un poco cómo los núcleos van a llegar a distintas zonas del encéfalo y cómo están comunicándose con esta región. Importante que el tálamo
si lo pensamos, va a ser como una vía como una estación, donde las fibras de distintas partes del sistema nervioso, de la médula, del tronco, el cerebelo, de los pares, también parte de nervios craneales, van a llegar al tálamo y esta las va a redireccionar a la parte específica de la corteza según el núcleo donde lleguen. Por ejemplo, tenemos lo que va a ser el núcleo medial. Los núcleos mediales van a estar en relación a la corteza prefrontal y que están acá en color morado, graficado, y acá también su ilustración en el cerebro. Vamos a estar con el núcleo anterior, que van a ser, por ejemplo, la corteza singular, que se habló en otros seminarios. Acá, por ejemplo, lo que era el ventral lateral, el ventral posterolateral y posteromedial, va a ser ya el giro postcentral, y por mencionar algunos, por ejemplo acá, que ya no es del tálamo, pero es del epitálamo, o sea, el metatálamo, tenemos el núcleo lateral, geniculado lateral, que va a estar en relación a la corteza visual. En esta imagen de Sobota se puede observar, por ejemplo, también la misma, cómo se ha graficado, pero de otra forma, o sea, más que nada en otro tipo de corte, ¿ya? Como distintos núcleos va a estar en relación a regiones del telencéfalo. Y esto un poquito más para reforzar y recalcar lo que hemos conversado. Y la disposición, lo importante acá, la disposición que hay de los núcleos en relación a lo que es el tálamo tridimensionalmente. El tálamo, ya entendiendo un poco que existen los núcleos, que los núcleos van a direccionar a un lado, a distintas regiones, este se ha clasificado filogenéticamente, ¿ya? Vamos a tener un arquitálamo, que va a ser los núcleos más primitivos que están en relación al núcleo intralaminares, que ya los revisamos y ya sabemos dónde se ubican. Tenemos un paleotálamo, que está en relación a los núcleos anteriores, que va a ser esta zona, en morado, y un neotálamo, que va a ser ya prácticamente en relación a los núcleos dorsales. También el tálamo se puede clasificar según criterios funcionales. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, va a tener criterios funcionales que van a ser específicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que les comentaba de la vía del lemnisco trigeminal que va a llegar al núcleo ventral posteromedial, va a tener una función específica. Va a tener, por ejemplo, el ventral anterior, los geniculados laterales, que ya lo mencioné harto, pero es a través de la vía visual, el geniculado medial a través de la vía auditiva, otros que son núcleos de asociación, por ejemplo, el dorso mediano, el pulvinar, y otros que son inespecíficos, por ejemplo, el reticular, los intralaminares y los que están en relación a la línea mediana. Esto también tomado ya un poquito de los apuntes, las últimas clasificaciones que hemos estado hablando, pero acá también se puede clasificar según si son motores sensitivos, límbicos, y por mencionar algunos, tenemos motores como el ventral anterior, el ventrolateral, límbico, el lateral dorsal, los anteriores, sensitivos, por ejemplo, lo que sería la vía visual, la vía acústica, asociación que ya lo he mencionado, y reticulares, que en relación a la formación reticular, que son los intralaminares. Ya hablando de lo que fue el tálamo, vamos a hablar ahora del metatálamo, que le había dicho que el metatálamo va a estar en relación a la región más posterior en relación al pulvinar, ¿ya? Y en esta visión posterior del mesencéfalo se puede observar, por ejemplo, lo que serían los cuerpos geniculados, ¿ya? Mediales y laterales. Es importante, y haciendo un repaso de lo que fue el tronco, que esta está en relación a colículos, ya el colículo superior y el colículo inferior. Los colículos superiores van a estar en relación a lo que va a ser el cuerpo geniculado lateral, que va a ser de la vía visual, y va a estar los colículos inferiores, que están en relación al cuerpo geniculado medial, que va a estar en relación a la vía acústica. Vamos a ver en otras imágenes cómo esta se relaciona y más o menos con un acercamiento de cuáles son sus vías para llegar a esta región. Por ejemplo, el cuerpo geniculado lateral, a través de la vía visual óptica, se ve que la información llega a la retina, que esta va a tener, estas aferencias van a viajar por el nervio óptico, va a haber una decusación y que va a ser la formación del quiasma óptico, una estructura del diencéfalo.
¿ya? Donde sus fibras orbitarias o mediales se van a decusar, y como estas van a llegar a esta región del diencéfalo o del metatálamo, que va a ser el núcleo geniculado lateral. Acá se saltaban los colículos superiores. Y como estas después van a ir a la corteza radiada óptica hasta llegar al lóbulo occipital. Este otro esquema muestra más que nada, tiene harta información, pero es importante seguir acá la línea, como desde la cóclea y a través del nervio coclear va a viajar la vía auditiva. Esta va a decusarse una gran mayoría de su fibra, pero lo importante es que va a llegar al colículo inferior. Y ahí del colículo inferior, que es una estructura macroscópica que la hemos revisado, va a dar fibras, ¿ya?, a través del núcleo geniculado medial, y cómo esta va a llegar al giro superior del lóbulo temporal, a la función auditiva. El hipotálamo, ¿ya?, ahora que ya revisamos el tálamo, el metatálamo va a pasar al hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está debajo del tálamo, que está acá, que lo había mencionado al principio de la presentación. Va a estar separado por el surco hipotalámico, va a estar en esta región específicamente. Esto va a ser prácticamente lo que va a ser el hipotálamo, ¿ya? ¿Cuál es la función y la importancia del hipotálamo? El hipotálamo es una región del diencéfalo que presenta una gran cantidad de núcleos, aproximadamente 90 núcleos, y va a tener un peso alrededor de 4 gramos, ¿ya? El hipotálamo va a actuar como un centro de control autónomo, ¿ya? Va a tener mucha relación con el sistema autónomo del organismo, y a través de eferencias hormonales y nerviosas. Recordemos que el hipotálamo está en relación directa con la hipófisis, ¿ya? Y todo ya más o menos sabemos que la hipófisis tiene una función endocrina importante, pero esto es gracias a los núcleos que provienen del hipotálamo. El hipotálamo va a tener límites, ya puede tener un límite anterior que va a ser la lámina terminal. A ver si, no está en la mejor foto, pero va a ser la lámina terminal. Va a tener surco, por ejemplo, el surco posterior. El surco hipotalámico va a ser el límite superior y posterior, superior. Va a estar en relación a la comisura posterior, va a tener una relación lateral, que acá no se puede alcanzar a ver, habría que proyectar, hacer otro tipo de corte, donde está en relación con el subtálamo, y va a tener una relación medial, ya con lo que esta estructura sí se alcanza a ver en el corte, que va a ser el tercer ventrículo, ¿ya? De hecho, al recordar los recesos que les había mencionado anteriormente, que está el infundibular y el óptico. El hipotálamo, como les había dicho, va a estar en relación, va a tener una gran cantidad de núcleos, ¿ya? Y acá se puede observar algunos de los tantos núcleos que presenta. Es importante que el hipotálamo va a tener una división, un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral. El hipotálamo medial va a tener muchos núcleos, pocas fibras, y el lateral va a tener un solo núcleo, que va a ser específicamente este, que estoy marcando con el puntero, que es el núcleo tuberal, ¿ya? El núcleo tuberal está en relación a este hipotálamo lateral, que va a ser el núcleo que está en esta región, y se caracteriza este hipotálamo lateral por tener muchas fibras, ¿ya? Acá se pueden ver algunas de las tantas fibras que tiene el hipotálamo, y por mencionar algunas, ¿ya? Por ejemplo, lo que va a ser, tenemos acá el supraquiasmático, ¿ya? Este núcleo va a tener relación con el ciclo circadiano. Vamos a tener el supraóptico, que va a tener relación principalmente con una hormona llamada la vasopresina o la ADH, que va a tener una función de constricción a nivel de los glomérulos, ¿ya? Vamos a tener también otro núcleo, que va a ser el paraventricular, que este va a ser el encargado de secretar una hormona llamada oxitocina, que va a tener una función importante durante las mujeres, ya las contracciones uterinas, y también las contracciones de las células mioepiteliales del alveolo mamario. Y por mencionar algunas de los tantos núcleos que presenta, por ejemplo, el núcleo ventral medial,
encontramos... Bueno, por mencionar, el núcleo ventral medial tiene relación a la saciedad, hay núcleos que tienen relación al ingesta de agua, va a tener una gran cantidad de funciones, y eso es importante, ya que el hipotálamo como va a ser un centro coordinador. Ya les mencioné que va a ser principalmente una función del sistema nervioso autónomo, pero también va a tener una función tanto de regulación de temperatura corporal, función regulación endocrina, comportamiento emocional, diuresis, sueño vigilia, por mencionar algunas de las tantas funciones que tiene. ¿Ya? Acá mencionar un poquito, recalcar que va a tener que el hipotálamo tiene estos núcleos, ya tiene gran cantidad de núcleos, pero hay dos núcleos que van a llegar a lo que va a ser la neurohipófisis o la hipófisis posterior. ¿Ya? Esto va a ser el paraventricular, que va a estar encargado de la secreción endocrina de esta hormona, que es la oxitocina, y el supraóptico, que va a estar en relación a la ADH o la vasopresina. Estas van a emitir una fibra, ya que es el tracto hipófisis, hipotálamo hipofisiario, ya va a estar acá, por ejemplo, el tuber cinerum, va a bajar por el infundíbulo hasta llegar a esta región, que va a ser la neurohipófisis. Es importante mencionar esto, ya que en relación a lo que es la adenohipófisis o la hipófisis anterior, va a tener un sistema de comunicación diferente, ¿ya? Y esto se debe... Ya, más adelante vamos a hablar de eso, pero eso se debe principalmente al origen embriológico que tienen estas dos estructuras. Hay que recalcar que la neurohipófisis es una prolongación, una evaginación de hipotálamo, ¿ya? En cambio, la adenohipófisis, la hipófisis anterior, va a ser una invaginación de una estructura que proviene del ectodermo del estomodeo, ya de la boca primitiva. Y específicamente se denomina la bolsa de Rathke. Así debería estar pronunciado correctamente. Pero van a tener relaciones van a tener orígenes embriológicos diferentes. Y por eso también van a tener comunicaciones diferentes a través de los núcleos hipotalámicos. Vamos a ver que hay fotos más adelante, lo cual lo vamos a repasar, pero para ya no dejar la idea media, el hipotálamo va a tener núcleos que, a través de prolongación nerviosas, van a llegar a la neurohipófisis y otras van a llegar a través de un sistema porta, ya un sistema porta hipofisiario. A través de torrentes sanguíneos van a liberar hormonas que son las trofinas, y que estas hormonas trofinas van a estimular a otro órgano más, ya un órgano blanco, que lo vamos a ver ahora en breve. Ya, le había mencionado que el hipotálamo va a tener conexiones con gran parte del cuerpo, va a ser un centro coordinador, ¿ya? Y va a tener, por ejemplo, lo que son fibras corticales, ya que vienen de la corteza prefrontal, va a tener también, corteza frontal, va a tener conexiones, aferencias hipocampales, también del tálamo, de la amígdala, de la estría terminal, va a tener aferencias viscerales y somáticas, que estas provienen principalmente del sistema de los lemniscos y la formación reticular y del tegmento del mesencéfalo. Estas van a llegar al hipotálamo, es un núcleo, y el hipotálamo va a emitir eferencias. ¿Qué eferencias tiene el hipotálamo? Vamos a tener, por ejemplo, eferencias mamilotalámicas, ¿ya? A través de estas fibras que van a llegar a la corteza cingulada, vamos a tener eferencias mamilotegmentales que en el mesencéfalo, y acá principalmente, y recalcar, va a tener eferencias descendentes del tronco y la médula. Es a través de estas fibras eferentes que el hipotálamo se va a comunicar con sistema autónomo, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿con cuál es parte del sistema autónomo? Con los núcleos del tronco encefálico. Pues tenemos, por ejemplo, el núcleo accesorio del lóculo motor, tenemos el núcleo salivatorio superior, inferior, el dorsal del vago, que serían parte de los nervios craneanos. Vamos a tener a nivel medular las astas laterales de la región torácica, y que esas son simpáticas, y las astas laterales de la región sacra, que van a ser parasimpáticas. A modo de repaso, acá recalcar un poquito que, y en relación a lo que había mencionado anteriormente con el sistema autónomo, que
la adenohipófisis va a estar en relación a lo que va a ser el sistema parasimpático, ¿ya? En cambio, la neurohipófisis va a estar en relación al sistema simpático. De hecho, se han hecho estudios donde si se estimula la adenohipófisis, va a activarse lo que es el sistema parasimpático, y a su vez, si se estimula la neurohipófisis, va a tener una activación de lo que va a ser el sistema simpático. Y es así como de esta forma el hipotálamo va a tener una regulación autónoma, ¿ya? A través de centros visceromotores, aferencias visceromotoras. Acá lo que les mencionaba anteriormente, de hecho, en este corte histológico queda súper claro que la neurohipófisis con la adenohipófisis tienen, histológicamente son tejidos totalmente diferentes, ¿ya? Acá se puede observar que la neurohipófisis son principalmente fibras nerviosas, ya que de hecho se ve la prolongación clara, a diferencia de la adenohipófisis que se puede observar como hacer tejido principalmente ectodérmico, que es proveniente de este estomodeo, esta boca primitiva. Y lo que les mencionaba. Tenemos acá los núcleos paraventriculares, supraópticos, que van a estar en relación a la hipófisis posterior, y como otros núcleos van a estar en relación a un sistema portal, ya arterial. De hecho, acá en rojo se puede ver desde el infundíbulo cómo van a viajar estas trofinas, ya estas hormonas que, a diferencia de la vasopresina y la oxitocina, que no necesitan estimular ningún otro órgano para secretar la hormona, a diferencia de estas primeras que mencioné, estas van a viajar a través de un torrente, el sistema porta, ¿ya? Hipofisiario, hasta la hipófisis anterior, se van a almacenar y a través de ciertos estímulos se van a secretar, ¿ya? Hasta un órgano, por ejemplo, las trofinas de la tiroides, de la corteza suprarrenal, por mencionar algunas tantas que hay. El hipotálamo va a tener también una relación con lo que va a ser lo que vimos anteriormente, el hipocampo, ¿ya? Vemos como el giro de cingulado va a haber una aferencia hasta el núcleo anterior del tálamo, vamos a tener también el tracto mamilotalámico, ¿ya? Y cómo esta va a llegar al cuerpo mamilar, que va a ser una estructura del hipotálamo, y a través de esta fibra del fornix, las columnas del fornix, va a llegar al hipocampo. Algo importante que se me olvidó mencionar, que el tracto mamilotalámico, ya junto a las columnas del fornix, van a separar este hipotálamo que mencioné al comienzo, de hipotálamo medial del lateral, ¿ya? Esas son como estructuras anatómicas que van a dividir. Ya avanzando, estamos ahora en el subtálamo, y es importante que el subtálamo va a ser una región que va a estar inferior al tálamo, más lateral, ¿ya? Del hipotálamo, y va a ser una región bien pequeña, va a tener una forma de lente biconvexo, y va a ser una zona de transición entre el diencéfalo y el tegmento del mesencéfalo. ¿Ya? En este corte frontal se puede observar, va a tener principalmente, y va a estar compuesto por núcleos, que van a ser núcleos propios, que va a ser núcleo subtalámico, ¿ya? Y núcleos prestados, que por ejemplo el núcleo prestados tenemos el núcleo rojo y el núcleo negro, que van a ser parte de los pedúnculos cerebrales, y vamos a tener el núcleo reticular, que es parte de la zona incierta, ¿ya? Del cerebro, que es sustancia gris entre el tálamo y el núcleo, los núcleos propios, o sea, parte del fascículo lenticular, ¿ya? Esa es la importancia del núcleo reticular, que va a estar parte de la zona incierta, y el núcleo rojo y el núcleo negro, que son núcleos prestados, que son parte de los pedúnculos cerebrales. Importante del subtálamo, ¿ya? Que va a emitir eferencia del segmento medial, por ejemplo, del globo pálido. Ya finalmente, y ya con nuestra última región del diencéfalo, vamos a hablar del epitálamo. El epitálamo va a ser esta región que está coloreada en azul, que va a estar, se puede describir en dos grandes grupos. Va a ser estructuras endocrinas y estructuras no endocrinas. La estructura endocrina va a ser la glándula pineal o la epífisis, también denominada, y las estructuras no endocrinas va a ser el trígono aveluna, núcleo aveluna también, y las estrías medulares del tálamo. Es importante que
vamos a hablar ahora de las estructuras no endocrinas y vamos después a profundizar en las estructuras endocrinas. El trígono avenula va a estar, acá se ve por ejemplo la comisura avenular, acá estaría el núcleo de la avenula, va a tener dos núcleos, va a tener un núcleo medial y un núcleo lateral, ¿ya? Estas se van a proyectar a través de un trígono, y esta va a estar en la importancia de esta avenula es que está en relación estrecha con el sistema límbico, ¿ya? A través de recibir aferencias vía la estría terminal, y va a dar eferencia a través del fascículo retroflexus, ¿ya? Importante que del trígono van a salir unas estrías, que acá no se alcanza a ver muy bien, pero son las estrías del tálamo, medulares del tálamo. Estas estrías van a tener una dirección anterior, hacia medial y hacia anterior, y van a conectar con el lado opuesto, y van a formar lo que se va a denominar la comisura avenular, ¿ya? Esta comisura avenular no es lo mismo que la comisura posterior o epitalámica. Eso es importante, que son estructuras diferentes anatómicamente, la comisura avenular de la comisura posterior o epitalámica. Finalmente, vamos a hablar de la glándula pineal y su importancia. La glándula pineal en organismos inferiores es una glándula que está bien superficial, próximo a la piel, ¿ya? Esta tiene una función importante a través de la regulación de los ciclos circadianos, a través de la luz y maduración sexual. ¿Qué pasa en organismos inferiores? Esta es estimulada directamente según la cantidad de luz, por lo superficial que se encuentra, pero ya en organismos superiores como los humanos, esta va a ser estimulada indirectamente a través de la luz, pero va a ser vía sistema simpático, va a tener una estimulación indirecta a través del sistema simpático. ¿Cómo? Volviendo acá, en este esquema, vemos que está la retina. La retina va a ser estimulada a través de focos lumínicos, va a viajar a través del nervio óptico, ¿ya? Va a hacer una sinapsis a través del núcleo supraquiasmático, que le había comentado que este núcleo hipotalámico tiene una función importante en la regulación de los ciclos circadianos anteriormente. Esta va a ir al núcleo paraventricular y va a emitir una fibra que va a comunicar con el núcleo ya medular, que va a ser el intermedio lateral. Este intermedio lateral va a dar una conexión con el ganglio cervical superior, ¿ya? Esto va a ser aferencia. No se escucha, no sé si soy el... No, parece que se fue Ignacio, lo perdimos. Lo perdimos. Acá estoy. Ya, justo se está acabando, ya se acabó la batería del celular, pero ¿en qué parte quedaron? Estaba hablando del núcleo paraventricular, cómo se conecta con el núcleo intermedio lateralis y de ahí al ganglio cervical superior. Y de allí la fibra simpática iba, ¿no es cierto?, a la glándula pineal. Exacto, ya. Entonces, importante que entender que el ganglio cervical superior va a ser un ganglio que va a ser parte de la cadena paravertebral de la médula, y este ganglio va a realizar sinapsis generalmente con neuronas simpáticas, ¿ya? Estas neuronas simpáticas van a hacer una alimentación positiva a través de este neurotransmisor, la noradrenalina, ¿ya? Y va a estimular a la glándula pineal. Y al estimular la glándula pineal, esta va a cesar su secreción de melatonina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en momentos cuando ya baja la cantidad lumínica? Esta estimulación no se está realizando. Entonces, si yo no estimulo esta vía simpática, esta glándula no está siendo estimulada a través de vía simpática indirectamente, entonces no va a haber un cese de melatonina. Y es por eso que la melatonina, el pic de secreción, se ha registrado que es de 2 a 4 de la mañana, ¿ya? Ese es el motivo, cómo están conectados y por esta estructura y cómo es que se regula los ciclos circadianos. Importante, sí, ya a lo último mencionar que la glándula pineal va a secretar melatonina, y esta melatonina es a través de sustratos de serotonina, ¿ya? ¿Y quiénes secretan esta famosa hormona? Va a ser
los pinealocitos. Ya los pinealocitos son células que están al interior de la glándula pineal. Y bueno, como mencionar, esta glándula pineal va a estar cubierta de pía madre, que con el transcurso de los años, esta se puede osificar y se puede hacer evidente a nivel radiográfico. Y bueno, pero no haber prolongado mucho la presentación. Estamos listos. Bien, retira de pantalla tu presentación. Eso. Ahí, Bien, saliendo. bien, ha sido presentado entonces el tema sobre diencéfalo, ¿no es cierto? Por